Buenos días, en este caso hablaremos sobre el hongo Saccharomyces cerevisiae junto a mis compañeros Pablo Andrea Beltrán, Lizeth Dayana Cárdenas, Miguel Contreras, Paula Figueredo y quien les habla, Luis Felipe Chavarría. Bueno, tenemos una breve introducción hacia los hongos, donde pues estos hongos pertenecen al reino fungi. También tenemos que la pared celular está principalmente compuesta por quitina. Son organismos heterótrofos, lo que quiere decir que no pueden producir su propio alimento. Entonces, pues los hongos se alimentan mediante absorción y su principal función es ser descomponedores, descomponiendo principalmente materia orgánica. Bueno, la taxonomía tenemos que es un reino fungi, un filo Ascomycota, una clase Saccharomyces, un orden Saccharomycetales, una familia Saccharomycetaceae, un género Saccharomyces y una especie Cerevisia. Bueno, en este caso tenemos las generalidades de Saccharomyces cerevisiae, donde es un órgano unicelular o más conocido como una levadura. Este tiene una forma ovalada o redonda y pues principalmente es utilizado para la fermentación de pan, cerveza o vino. Tenemos que es un hongo que crece en condiciones anaeróbicas y aeróbicas, donde la condición anaeróbica principalmente la fermentación alcohólica y la condición aeróbica pues es la respiración celular. Pues este hongo también crece en ambientes ricos en azúcares y fermentativos, como pues la condición anaeróbica. En cuanto a las características macroscópicas, podemos decir que son colonias cremosas lisas y de color blanco brillante. Y pues tiene un tamaño pequeño mediano con una textura suave y pues microscópicamente pues en algunos casos podemos observar pseudohifas pues las cuales son células unidas entre sí. Esto nos indica que pues son hifas falsas y pues esto se da a baja disponibilidad de nutrientes. Y pues digamos que al realizar su reproducción se pueden generar una yema, donde esta yema pues adquiere una copia de la madre o la célula madre y pues empieza la división. Pero pues yo no veo nada de reproducción, no sé qué es y cómo se lleva a cabo. Me gustaría saberlo. Bueno, compañero Felipe, respondiendo a tu pregunta, básicamente la reproducción pues es considerada como el proceso mediante el cual se forman nuevos individuos que pues van a conservar las características típicas de la especie. En el caso de los hongos, pues la reproducción va a ser un proceso biológico que pues es esencial y que va a garantizar tanto la supervivencia, la expansión y la diversidad genética de los mismos. Estos organismos pues van a presentar ciclos de vida que combinan tanto fases haploides como fases diploides. Y como podrás observar en la diapositiva, tiene dos tipos de reproducción, lo que puede ser la reproducción sexual y la reproducción asexual. Cuando hablamos de reproducción asexual, pues es un mecanismo rápido que permite la formación de descendencia genéticamente idéntica mediante procesos como lo son la gemación, la esporulación y la fragmentación. Ya cuando hablamos de la reproducción sexual, pues ocurre generalmente en situaciones adversas y va a favorecer la recombinación genética a través de la fusión de moléculas compatibles y pues de la formación de esporas sexuales. Estos tipos de reproducción van a depender de la especie de la cual estemos hablando e incluso llegan a haber especies que tienen estos dos tipos de reproducción. Además de esto, pues te voy a comentar que existe un fenómeno particular en los hongos, en el cual pues estos logran variabilidad genética sin tener que recurrir a la reproducción sexual. Esto es conocido como la parasexualidad. Por último, también te voy a mencionar algo muy importante, y es que esta diferenciación reproductiva es un aspecto clave para la taxonomía y para la clasificación micológica, ya que en muchos hongos la morfología de las estructuras reproductivas, tanto sexuales como asexuales, constituye el principal criterio para su identificación. Pero entonces, en este caso, nuestro hongo, ¿qué tipo de reproducción presentaría? Claro, mira, Saccharomyces cerevisiae, por lo general, tiene un ciclo de vida muy complejo, en el cual esto se va a reproducir de forma asexual por un proceso llamado gemación, siempre y cuando las condiciones del ambiente sean favorables. Este proceso le permite a la célula multiplicarse de una forma mucho más rápida y muchísimo más eficiente.
¿Cómo ocurre este proceso? Bueno, vamos a tener una célula madre, la cual va a dividir su núcleo y esta pues va a salir una célula hija, la cual pues se va a separar de esta célula madre. Esto ocurre en células tanto haploides como en diploides. Pero, ¿qué debe tener un ambiente para que ocurra este proceso? Bueno, primero que todo, debe tener altas concentraciones de nutrientes, como lo son la glucosa y el nitrógeno. Debe tener temperaturas óptimas que varían desde los 25 a 30 grados centígrados. Debe tener un pH levemente ácido entre los 4,5 a 6. Esta puede crecer en ambientes aerobios como en ambientes anaerobios y debe tener concentraciones bajas de etanol y ausencia de estrés osmótico. Sin embargo, cuando las condiciones del ambiente son desfavorables, lo que sucede es que esta levadura va a hacer dos cosas. La primera es activar su fase de latencia, en la cual ella espera hasta que las condiciones del ambiente vuelvan a ser favorables para que ella vuelva a reproducirse, o va a activar su reproducción sexual. Aquí lo que sucede es que ella va a inducir esta gemación y va a activar esta reproducción sexual formando ascoesporas. Pero, ¿qué debe suceder en el ambiente para que esto suceda? Bueno, lo primero es que disminuyan las concentraciones de nutrientes, en este caso como lo es la glucosa o el nitrógeno, que también tenga temperaturas muy extremas o muy bajas o muy altas, como por ejemplo encima de 30 a 35 grados Celsius, que tenga un pH o muy alcalino o muy ácido, que tenga altas concentraciones de etanol. ¿Qué sucede? Que a veces cuando esta levadura suele fermentar mucho, estas fermentaciones se vuelven muy tóxicas para ella, o que entre en un estrés osmótico o alta salinidad. Pero teniendo esto en cuenta, ¿cómo ocurre entonces este proceso de la gemación? Miremoslo más adelante con nuestros compañeros. Listo, continuamos con los fundamentos celulares y moleculares de la gemación. Empezamos con la iniciación del sitio de la gemación. Aquí lo que sucede es que la polarización inicial de la célula madre está mediada por la activación de una proteína, que es la GTPasa CS42. Lo que es la proteína es que recluta los factores de crecimiento y organiza el citoesqueleto de la actina solamente un punto. Aquí se hace la formación del Polarity Pass, que este es un conjunto organizado de proteínas, que es lo que hacen es que marca el sitio futuro de crecimiento de la yema. Un aspecto clínico que se tiene en cuenta es que esta hace unas mutaciones en los genes de polaridad, que es el CS24 y CS42, que es lo que hace que afecta la morfología de la célula, lo que puede complicar su identificación correctiva en cultivos clínicos. Seguimos con el crecimiento y desarrollo de la yema. Una vez establecido el sitio de la gemación, sucede lo siguiente. Primero, las vesículas secretoras transportan glucanos, quitina y algunas proteínas de la pared celular hacia la yema. Segundo, las proteínas de la maquinaria exocítica como CET4 y el complejo exocisto son esenciales para mantener el flujo de los materiales. Y por último, el citoesqueleto de la actina guía la expansión polarizada de la yema. Un aspecto clínico que debemos tener en cuenta es que el crecimiento rápido de las yemas contribuye a la formación de las colonias en medio de cultivo como agar saburado, y su aspecto macroscópico ayuda en el diagnóstico diferencial frente a otras levaduras más filamentosas. Continuamos con la edición nuclear y segregación. Durante la gemación sucede lo siguiente. La replicación del ADN ocurre antes de la mitosis cerrada, que es la disolución de la envoltura nuclear. Esta es típica de las levaduras, que es diferente a las células de los animales. El uso mitótico orienta la segregación de cromosomas entre la célula madre y la célula hija. Aspecto clínico. Los errores en la segregación cromosómica pueden generar aneuploidías, una característica relevante en las cepas clínicamente resistentes a los antifúngicos. Y por último hablaremos de la citocinesis y la liberación de la célula hija. Esta se da por la separación física de la formación del anillo de la tiomiosina en el cuello de la yema. También se da por la construcción de un septo de la primario de la quitina, seguido de la deposición de septos secundarios al glucano. También se da por la actividad de enzimas como chitinasa, que es la CTC1, que eso lo que hace es que rompe el septo para liberar a la célula hija. Y el aspecto clínico que debemos tener en cuenta es que en condiciones ambientales adversas o con alteraciones enzimáticas,
Las células pueden quedar adheridas formando pequeños cúmulos o famosas cadenas cortas que se pueden observar a microscopio. Bueno, continuamos con los patrones de gemación. Para Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura común, los patrones de gemación son muy característicos y dependen del tipo celular. Para esto tenemos dos tipos celulares, que es el tipo celular haploide y el diploide. En las células haploides, el tipo de apareamiento A o alfa, en esta presenta un patrón de gemación axial donde las nuevas yemas se forman muy cerca del sitio de gemación anterior, casi sobre el mismo punto. Para las células diploides presentan un patrón de gemación bipolar donde las yemas pueden formarse en cualquiera de los dos extremos de la célula madre, ya pueda ser en el polo anterior o en el polo posterior. Como ya había dicho, los patrones de gemación, las yemas emergen aleatoriamente alrededor de la superficie celular y en el otro contrastan levaduras que presentan gemación unipolar o bipolar. En este tenemos como ejemplo a Candida tropicalis y Cryptococcus neoformans. En un aspecto clínico decimos que la observación de gemación multilateral en frotis directos teñidos con paz y con gran es un dato diagnóstico que orienta hacia Saccharomyces cerevisiae. Seguimos con los factores ambientales que modulan la gemación. Para esto tenemos tres, que es temperatura, pH y disponibilidad de nutrientes. En temperaturas tenemos que es óptima entre 28 y 30 grados, temperaturas superiores a 37, como en infecciones humanas que pueden alterar su velocidad de gemación, pero Saccharomyces cerevisiae puede adaptarse moderadamente. En el pH tenemos que son condiciones ácidas que favorecen su crecimiento, un pH entre 4,5 a 5,5. Características revelantes en tejidos inflamados o necrosados. Por último tenemos la disponibilidad de nutrientes, que en esta es alta concentración de glucosa que acelera la tasa de gemación. En el fundamento clínico tenemos un paciente diabético o pacientes diabéticos donde existe hiperglucemia, se ha documentado un aumento en la tasa de colonización y posible diseminación por levaduras como Saccharomyces cerevisiae. Hablaremos de la cicatrización de la gemación. ¿Pero qué es la cicatriz de la gemación? Durante la reproducción asexual por agemación de Saccharomyces cerevisiae, este forma una protrusión, que es la yema, que esa se forma en la membrana y en la pared celular. Lo que sucede es que cuando la célula hija se separa, en el sitio de unión queda una cicatriz de quitina, que esa también se conoce como la Budd scar, que esa es una estructura permanentemente rica en quitina y visiblemente diferenciada. Ahora hablaremos sobre la composición de la cicatriz. La cicatriz de la gemación está formada principalmente por quitina, que es el polisacárido estructural, está también formada por glucanos, que es en menor proporción, y las proteínas de anclaje especializadas. También está formado por la quitina, que forma un anillo endurecido que sella el punto donde estuvo conectada la yema. Esta quitina no se remodela ni se degrada, que esta permanece de por vida en la célula madre. Seguimos con la formación de la cicatriz. Esta se divide en 5 etapas. La primera etapa es la gemación, que esto ocurre cuando la célula madre dirige vesículas cargadas de quitina hacia el sitio de formación de la yema, que es regulado por las proteínas CS42. En la segunda etapa tenemos que se construye un tabique de septina, que este es un anillo de proteínas que marca la zona de división. Por tercera etapa tenemos la deposición de la quitina, que se deposita quitina en la base de la yema en crecimiento. Por cuarta etapa tenemos la citocinesis, que tras la división de citoplasma se forma el anillo de cicatrización de quitina de ambos lados. En la madre se conoce como Budd scar y en la hija se conoce como Beer scar. Por última etapa tenemos la maduración, que esta ocurre en la célula madre, que es la cicatriz madura y se engrosa conforme pasa el tiempo. También hablaremos de la diferencia de la cicatriz de la madre y la hija. El de la madre es una cicatriz de gemación, Budd scar, que esas características que tiene es que es anillo grueso y permanente, y este tiene múltiples cicatrices con el tiempo. El de la hija es la cicatriz de nacimiento, que se llama Beer scar, que esa es su única cicatriz inicial, que es más simple. Algo importante tener en cuenta entre esta diferenciación es que la célula hija tendrá solo una cicatriz de nacimiento, mientras la madre acumula más cicatrices de gemación a lo largo de la vida. También hablaremos de la visualización de las cicatrices. Esas se usan tinciones específicas como calcuflor blanco, que se une a la quitina. Esa también se puede observar bajo microscopía de fluorescencia, que también se pueden ver las cicatrices que aparecen como anillos brillantes. Y en estudios clínicos la cantidad de cicatrices se usan para distinguir células jóvenes de hijas en cultivos de levaduras.
Ya por último, las implicaciones biológicas pueden ser envejecimiento celular, que es cuanto más cicatrices tiene una célula madre, menor es su capacidad de formar nuevas yemas. Esto se llama senescencia replicativa. También tenemos resistencia al estrés, que es cuando las células madres viejas, que son con muchas cicatrices, tienden a ser más resistentes a daños físicos, pero menos deficientes metabólicamente. Seguimos con las infecciones clínicas, que las poblaciones de Saccharomyces cerevisiae en infecciones prolongadas muestran células altamente cicatrizadas, indicando una cronocidad múltiple.